Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es viernes 3 de marzo del 2023, son las 5 menos cuarto y daremos la vuelta por los exteriores y después accederemos al interior, así que venga, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Se llevan piezas amarillas. Mirad la cantidad de lamas que han traído en el día de hoy. Y hoy sí que tiene pinta de que la grúa está trabajando en la zona de las cerchas. Bueno, vuelve el material a la obra, ahora hay aproximadamente una semana para poder avanzar. Esto que estáis viendo es de la grúa. Mirad, están hormigonando, debe de ser los tabiques o alguna de esas zonas porque está justo pegado a la tienda, la bomba de hormigonado. Por otro lado, continúan trabajando en toda esta estructura inferior. Las piezas amarillas no se las llevan, sino que las traen y parecen como abrazaderas. Veremos dónde van a colocar eso ahora. Por aquí también tienen todo ya preparado para hormigonar. Lo dicho, están trabajando en esta zona inferior donde colocaron las placas. Tienen dos plataformas elevadoras y otra por ahí. También han vuelto las barandillas, que si os acordáis del último vídeo de obras veíamos, o de los últimos vídeos de obras, veíamos cómo las colocaban. Y por aquí tenemos un montón de estanterías de lamas. Mirad todas las que han traído. Será, intuyo que para terminar el lateral oeste. Ya visteis que habían preparado todo durante días anteriores. Ya están puestos los nexos, así que ya solo falta poner las lamas. A priori parecen iguales que las que están ya colocadas, no tienen ningún tipo de dibujo especial, ni nombre, ni nada. En esta parte de la fachada principal, en esta parte del lateral oeste, es donde colocarán las lamas que habéis visto. De hecho, ya está aquí la grúa, así que no descarto que comiencen en cualquier momento. Está ahí la plataforma elevadora, veremos cuando comienzan. A lo mejor mañana, cuando vuelva a dar la vuelta, me encuentro ya aquí alguna lama puesta. Ya han colocado las vallas de nuevo. Mirad esta primera fila, este primer nivel de la viga museo, como han colocado ya ese pladur. Y aquí tenéis los montacargas, camiones, plataformas elevadoras, maquinaria y material que ya ha llegado de nuevo a la obra, porque como os digo, hay ahora una semanita para poder trabajar antes de que vuelva el fútbol, que el próximo partido es el sábado 11 de marzo contra el Español a las 2 de la tarde. Más imágenes de este lateral oeste y cómo tienen acopiadas las plataformas elevadoras en el último nivel de la viga museo. Mirad lo que lleva la grúa torre. Continuamos con el lateral oeste. Mirad ya cómo avanzan con las marcas. Por aquí también se ven tuberías, los conductos de ventilación. Y mirad con las lamas, a ver si la semana que viene o ya mañana comienzan a colocar las que faltan y va a ser espectacular, aunque seguimos viendo algunos agujeros para que puedan seguir metiendo material. Mirad ya todo esto, ya de la viga museo nos olvidamos hasta la inauguración del museo, porque no vamos a ver absolutamente nada. Ya sí que nos cierran otra parte del estadio. Arena. Estas dos casetas no recuerdo que estuviesen aquí, sobre todo la blanca,
porque nos dejaban ver más de esa zona y ahora está todo cerradito. Mirad este que parece reciente, este mortero. Por lo demás, todo tranquilito. Había comenzado bien el vídeo con movimiento con las lamas, pero por esta parte ya está todo exactamente igual, así que avanzamos hacia el fondo norte. Antes nos asomamos por aquí para ver todo el material que tienen. Mirad todas las cajas. Y ahora sí que sí, estamos en la Torre C de Campeones. Vemos el caparazón, como van cubriendo lo que os digo con mortero los tabiques que ya hicieron. Prácticamente de este caparazón solo queda este tabique, los demás ya están cubiertos. Y avanzamos hacia el fondo norte, que está bastante despejadito. Fondo norte al completo. Y a ver qué nos encontramos, aunque ya os digo que parece todo bastante tranquilito. Lo único que puede ser que hayan avanzado un pelín con los tabiques. ¿Veis? Despejado de material, eso sí. Mirad los tabiques que están justo encima de las puertas, como ya están completados, que estaban por la mitad. Estos dos son los últimos, que tienen esa malla de protección azul, y parece que van a subir algunos saquitos que están justo detrás de la valla, que es lo único que tienen aquí en el fondo norte, y que los van a subir, que lo van a meter al interior a través de la grúa torre. Vamos a aprovechar que estamos un poco altos para ver lo que tienen aquí. Veis que tienen arena en la Castellana, algún dumper y también tuberías. Y también parece que algún palé de esa segunda capa de la cubierta. Más palets de esa segunda capa de la cubierta hacia la Torre D. Contenedores de basura y más palets de material que tienen por esta zonita de aquí. Y ya estamos en la esquina de la Torre D, 14ª. Eso sí, las taquillas de incidencias todavía no las han retirado, ahí se mantienen. Esquina de la Torre D, 14ª, y ya caminamos por Padre Damián para descubrir el lateral este, a ver si en el día de hoy han estado retirando esos plásticos de protección de las lamas que están colocadas donde el Torreón Norte. Ya sabéis que ayer hubo partido, o sea que hoy más o menos habrá sido un día de más que se junta, que es viernes. Habrá sido un día de vuelta de traer el material, la maquinaria y demás. Por eso tampoco creo que nos encontremos ningún avance significativo, sobre todo por los exteriores. Por el interior quizás sí. Aquí ya visteis que habían colocado las barandillas. Mirad esta parte superior. Y bueno, no sé deciros, yo creo que no han vuelto a retirar ningún plástico de protección. Todo esto lo veo exactamente igual que en otras ocasiones, así que avanzamos hacia la zona central. Mirad, vamos a comprobar en directo para qué sirve este agujero, que para lo que sirve es para que dejen y metan material. Por eso parece que lo han abierto. Veis ahí el camión grúa de Aguilar. Está el obrero esperando y van a meter este palé de material por este agujero. Tiene el tamaño perfecto para que puedan meter los palets con facilidad. Ahí lo está recibiendo. Al fondo tenéis las escaleras mecánicas. Y también por aquí abajo vamos a avanzar porque está tardando en llegar el palé. Ahí lo va a recibir ya. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Lo deja ahí en esa mini plataforma azul. Y a través del agujero lo introducen en el interior. Y otra de las cosas que me he dado cuenta de que han estado haciendo es colocar estas
plaquitas con 6 pernos. Ahí tenéis otra. Aquí otra. Y están en toda la barriguita colocadas. Mirad lo que os decía. Ahí han metido el palé de material. Y en esta diagonal que faltaba también van a colocar ya las escaleras mecánicas. Seguimos viendo el nuevo edificio y vamos hacia la parte central. Más arena. Y así avanza esta parte central del nuevo edificio. Ahí tenéis los cristales, los ventanales, también la estructura que están montando en toda la parte central de la barriguita. Y lo que os comentaba, estas plaquitas que han puesto recientemente. O yo al menos no las había visto hasta ahora. También las uniones entre las guías. Por aquí van con las barandillas de las pasarelas de servicio. Y avanzamos nosotros hacia el Torreón Sur, que será uno de los puntos clave esta semana. Ver si avanzan con la colocación de lamas. Ya sabéis que pusieron los nexos y ahora habrá que ver si terminan de colocar, por lo menos de cubrir ese Torreón Sur. Los nexos veis que están puestos y lo mismo avanzan hasta esta zona, que es donde están colocados los nexos, porque ya veis que en la parte central siguen trabajando y yo creo que tardarán en tapar todo este lateral con las lamas. Ahora cuando accedamos al interior también veremos cómo van con las viseras. La grúa está aquí apuntando, lo mismo tiene cogida alguna. La visera está aquí preparada, está enganchada incluso. No sé si la van a subir ahora, porque mirad, las eslingas están tensas. Si la subirán ahora o mañana a primera hora. Hay obreros alrededor, desde luego. De todas maneras, si la suben, la pillaremos desde el interior. Efectivamente, también han traído aquí lamas para acabar con el Torreón Sur y terminar de colocarlas, así que es una buenísima noticia. También detrás de la valla veis, aquí hay un montón, además de palets de ladrillo, así que se avecina semana de lamas. Buenísima noticia. Vamos a continuar, ya estamos caminando por Concha Espina, la grúa sigue apuntando hacia el interior, así que deben de estar trabajando en la unión de las cerchas del fondo sur, y nosotros estamos viendo ya también este fondo por fuera y después lo veremos por dentro. Esquina de la Torre a fondo sur, vamos a ver lo que estaban hormigonando. Cada vez que veo la tienda me acuerdo del chándal tan bonito que han sacado, el que está inspirado en los años 90. Mirad cómo están ya con los tabiques. Aquí tenemos una puertecita, 2 tabiques que se ven por aquí también, y van avanzando bastante rápido con todo esto. Este lo harán ya la semana que viene también. La bomba de hormigonado está recogida, ¿veis? Pero apuntaba hacia esta dirección. No sé realmente qué parte estaría hormigonando, pero más o menos estaba por aquí, porque estaba justo a este lado. Este es el fondo sur y pasamos al interior. Voy a volver a pasar por Castellana para ver si han colocado alguna lama. Nada, no han puesto ninguna y ya ni siquiera está la plataforma elevadora trabajando, así que ahora sí que sí, vamos al interior. Ya estamos en el interior y evidentemente hay sorpresas. Está aquí el dron, a ver si lo veis.
Aquí está, no sé si será el del Real Madrid o el de nuevo estadio Bernabéu, pero bueno, están grabando con el dron y por eso quizás hayan estirado las cerchas de nuevo, que ya están totalmente unidas y casi al completo de estiradas. Hay mucha gente arriba. Mirad también cómo continúan trabajando en esta zona, en esta parte de aquí, esa parte de la cubierta. Están volando, como os digo, el dron y mirad esta zona del fondo norte. Es la vez que más abierta la cubierta he visto. No está al 100% porque esta parte no está al 100% abierta, estas tres cerchas, con estas dos uniones, pero el resto sí. ¿Y cómo avanzan las del fondo sur? Pues bien, ya visteis que estaba la grúa adentro, siguen colocando uniones, en esta ocasión en la parte inferior, están colocando esas uniones, todavía les queda bastante, pero bueno, van avanzando poquito a poco. Vamos a ver el resto de cosas. Ayer el césped estaba espectacular, así que ya parece que han dado con la tecla y estaba en perfectas condiciones. En cuanto al fondo norte sigue exactamente igual, incluso no han retirado las lonas del primer anfiteatro. Atención a esta parte de la grada, todo lo que ha avanzado. Yo creo que podría llegar para el Liverpool, esto lo hacen bastante rápido. Esta semana veréis el gran avance que pega esta zona de la grada. Y ya os digo que mi apuesta es que puede llegar para el Liverpool. No sé si están vendiendo ya las entradas del Liverpool, pero habrá que estar atentos si habilitan y si venden entradas en esa zona. Estamos viendo el lateral oeste. Mirad también los palcos, que estos no tengo muy claro que los habiliten para el día del Liverpool porque todavía les queda bastante trabajo por hacer, pero van avanzando poquito a poco estos palcos del segundo anfiteatro del lateral oeste, que poquito a poco pues ya tienen mejor forma y avanzan bastante bien. Aquí los tenéis. Ese es el lateral oeste. Han colocado las lámparas en el fondo sur. La grada abatible está cerrada. Lonas colocadas también en el fondo sur, en el primer anfiteatro. La grúa de nuevo está ya en el interior. Y en estas tres filas que hormigonaron, pues no, son más de tres filas. Mira, 1, 2, 3, 4. No han puesto todavía asiento. Ya sabéis que esta parte sigue con lona los días de partido. Y aquí en este segundo anfiteatro han colocado 4 andamios. Ahí están con el dron. Un dron que por supuesto también está grabando las lonas que han colocado en el lateral este. Más gente en esta zona, en la zona de las cerchas. Oye, mirad esto. Han puesto este techo. Mirad qué diferencia entre esto y el resto. Han tapado aquí todo esto, en la zona VIP justo. Tribuna VIP. Mirad. Hasta aquí llega, luego ya ahí no han vuelto a tapar. Continúan trabajando en las lonas. Ya casi llevan la mitad. Van muy avanzados. Siguen aquí. Me parece increíble cómo se cuelgan, aunque tienen protección, pero madre mía, a mí me daría un yuyu increíble. Y otras cosas, ya sabéis, no tenemos cubierta, ya no voy a dar más la brasa porque cuanto más lo digo, menos ponen la cubierta. Mirad las viseras. Yo ya me he hecho la idea de que la cubierta, hasta que no terminen con esta grada, no van a ponerla, por si tienen que meter material. Ahí van las viseras. Por aquí están poniendo más piezas.
Ahí están soltando las eslingas, esa pieza que acaban de colocar, y por lo demás todo igual. Todavía no han retirado las cabinas del segundo anfiteatro. Mirad esta zona. Mirad esta zona cómo está. Esta zona sí que es de palcos que acaban de quitar, ¿no? Hoy ya a veces pierdo el norte de lo que está hecho, de lo que no, de lo que tienen que hacer. Mirad la ampliación de grada, que ayer aquí había uno de Prosegur. Aunque no había gente, sí que había uno de Prosegur. Ahí están puestos los asientos, ahí los cristales, indicando también los sectores. Así que a esta parte, en cuanto los accesos estén disponibles, intuyo que habilitarán esa zona. Este es el lateral este y nos quedan por ver las cerchas y también las de aquí, que ya veis que están uniéndolas. Y estos son los avances del interior. El césped, ya sabéis, espectacular está. Más imágenes de la nueva grada de este córner del fondo norte con el lateral oeste. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido como siempre. Dejadme ahí abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!